Cualquier recuperación pasa por los procesos físico y emocional, y precisamente de recuperación económico y social vamos a hablar con el viceconsejero del Gobierno de Canarias, con Pedro Afonso, con quien ya estamos sentados. Viceconsejero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Viceconsejero, yo creo que después de todo este primer año podemos hacer un balance, si me lo permite. Es cierto que cuando uno, por ejemplo, habla con la oposición, pues ellos nos trasladan desde luego que ha sido un año de promesas incumplidas, nos comentan que a lo mejor ha sido una hoja de ruta un tanto desnortada, una forma de actuar bastante improvisada, pero yo le pongo sobre la mesa que después de haberse publicado en ese boletín oficial de Canarias la orden que regula ese abono de la compensación económica a los afectados, ¿qué le diría o cuál sería su respuesta a la oposición? Bueno, tú sabes que yo soy poco propicio a responderle a la oposición, sino, bueno, nosotros nos limitamos a trabajar y yo creo que te voy a responder con hechos, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en torno al mes de agosto del año pasado, con una hoja de ruta clara, donde decíamos que había que tener un marco jurídico para poder hacer cosas, para poder recuperar viviendas, para poder recuperar cualquier tipo de instalación, finca, propiedad en el ámbito personal y también en lo público, ¿no? Vía. Un ejemplo es que, si no me equivoco, el viernes pasado o el jueves pasado se presentaba por el Ayuntamiento de Los Llanos el inicio de la apertura de uno de los caminos importantes de la laguna. ¿Por qué sucede eso? Pues que eso sucede porque se aprueba un decreto en diciembre del año pasado, prácticamente trabajando 3 meses, aprobamos un decreto que ya es ley y ese camino se puede abrir porque ese decreto se hizo, se aprobó y se trasladó se tramitó como proyecto de ley en el Parlamento, que hace que todavía se refuerce más desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, marco normativo, un decreto territorial aprobado en diciembre, 2 decretos más aprobados en el primer trimestre del año, es decir, creo que tenemos ahora mismo, ya son leyes los 3, es decir, en menos de un año La Palma tiene 3 leyes específicamente para este tema, ¿no? Yo creo que la respuesta a la oposición es evidente, ¿no? Con respecto a eso. Y ahora estamos en el segundo paso también del compromiso. Decíamos que marco jurídico y recursos económicos para que esa realidad pudiese existir, es decir, para que las personas puedan empezar a recuperar, como lo solemos denominar, proyectos de vida, porque cada situación es distinta. Y en eso estamos. La orden normativa, que también lleva un trámite, lo que hace es regula que las personas tengan derecho a recibir esa compensación económica justa para poder rehacer su proyecto de vida. ¿Por qué? Porque también lo dijimos, se dijo durante mucho tiempo que con 60.000, que con 90.000, en el mejor de los casos, posiblemente, o algunos 100.000, era imposible reconstruir tu casa, ¿no? Porque es imposible con 60 o con 90.000 euros hacerse una casa hoy en día, ni hoy, ni hace 4 años, ni hace 10. ¿Qué hacía falta para eso? Pues para eso hacía falta llegar a una compensación que fuese adecuada para que eso pudiese ser una realidad y las personas puedan rehacer sus casas. En eso estamos ahora, hemos aprobado la orden normativa, estamos ya, como decíamos, trabajando en lo que son las primeras viviendas. El objetivo es que el plan de pago sea 4 años, que se dijo también como compromiso, siempre y cuando estén los recursos, que son negociaciones políticas, los 100 millones del Estado negociados en su momento para los presupuestos del 2023, para las 2 diputadas de Coalición Canaria que había en aquel momento en el Congreso de los Diputados con el Partido Socialista. Durante el año 23 y 24 trabajado, ahora mismo estamos en disposición de los recursos de los 100 millones del año 23 son los que estamos ejecutando porque se ingresaron en enero del año 2024 más los 50 millones que puso el Gobierno de Canarias, ¿no? Eso es lo que nosotros dijimos y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, yo creo que cuando se intenta trasladar un mensaje que no es correcto y que no es real, bueno, pues al final más allá del debate político y de las palabras, yo creo que lo que hay es que ir haciendo cosas y que los hechos vayan demostrando el camino, ¿no?
Viceconsejero, tenemos delante esas 840 viviendas habituales que ya están preparadas, que ya están tasadas y que tienen que ser notificadas de manera individual. Entiendo que estamos todavía en ese proceso, pero le pregunto si existen propiedades que no van a poder ser compensadas y cuáles serían los motivos en caso de que su respuesta sea afirmativa. Vamos a ver, propiedades puede aparecer, primero, lo que es ilegal no se puede compensar porque la administración no puede compensar una propiedad que es ilegal. Aquí hay que matizar porque muchas veces se entiende que una propiedad fuera de ordenación es una propiedad ilegal y no es correcto. Fuera de ordenación es un concepto urbanístico, jurídico perfectamente regulado. Lo que pasa es que bueno, está fuera de la planificación de ese momento. En el caso de Los Llanos, por ejemplo, hay un plan del 87 y hay muchas edificaciones que están fuera de ordenación, pero que están perfectamente consolidadas y por lo tanto están en una situación de legalidad. Luego hay situaciones que pueden aparecer, que ahora mismo las desconozco, no sé si existen, que estén ilegales. Entonces aquello que sea ilegal pues no se puede compensar. Viceconsejero, ¿y ustedes cuando llegaron al gobierno de Canarias y se encontraron, ¿no?, con las valoraciones, con las tasaciones que ya estaban hechas, qué fue lo que realmente ustedes tuvieron que modificar, que cambiar? Es decir, aquello con lo que no estaban conformes. Bueno, había unas valoraciones había 500, los que nosotros nos encontramos, 500 y pico valoraciones hechas por parte de la empresa pública. Nosotros lo que vimos y lo que nos dijeron los técnicos es que veíamos que las valoraciones eran valoraciones bastante escasas desde el punto de vista económico y analizamos la situación, ¿no? Entonces nos habían dicho que pongo siempre ejemplos prácticos, que es como mejor nos entendemos todos. Es decir, si tú tenías una casa que medía 100 metros cuadrados y después tenías un estanque, o tenías un cuarto de aperos, o tenías un soportal, o tenías un garaje, pues, y una pérgola, pues lo único que se valoró fue lo estrictamente residencial, ¿no? Todos esos elementos complementarios que son parte de la vivienda y elementos necesarios para desarrollar el uso de esa vivienda no se habían valorado. Eso por un lado, y por otro lado el módulo que se usó para la parte residencial, que existen. Los técnicos nos dicen que existen diferentes tipos de módulos, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es el módulo que existía, estaba entre 900 y 1200 euros metro cuadrado aproximadamente, era una referencia correcta y técnica, pero existen otros módulos que también son correctos y técnicos. Nosotros lo que le pedimos es que a los técnicos es que buscasen la referencia más justa para que el objetivo, que era recuperar, pues que las personas pudiesen recuperar sus viviendas, pues llegasen a la cantidad real, por decir entre comillas, porque la realidad puede tener algo de subjetividad. Pero bueno, se fue a un módulo de 1504 euros metro cuadrado, que es la referencia de la agencia tributaria, ¿no? Entonces entendían los técnicos que si para tributar eso era una referencia válida, pues para la valoración pues de la tasación también, ¿no? Esto no es un trabajo político, la intención política sí es que se buscase aquel módulo que fuese más acorde a la realidad, y que pudiesen desempeñar las personas esa posibilidad de reconstruir su casa, pero fueron los técnicos los que lo definieron y luego los funcionarios los que lo validaron. Viceconsejero, seguimos muy pendientes, por supuesto, y en la línea de la recuperación económica y social de la isla de La Palma, enfocados en los afectados. ¿Qué garantías, por ejemplo, existe para todos esos afectados que no quieran volver a recuperar la actividad económica, o que no puedan, o que no se sientan con los ánimos suficientes para reconstruir su finca? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, ahora estamos en esta orden, lo que hace es regular las compensaciones de lo que es las primeras viviendas. Por otro lado, la recuperación de fincas se está trabajando. Ha habido una serie de solicitudes por parte que han llegado a la Consejería de Agricultura. De hecho, el plazo todavía estaba abierto, o terminaban en estos días, y analizaremos eso en su momento, ¿no? Siempre hemos dicho que tenemos que hacer un equilibrio entre la vivienda y la reactivación económica, ¿no? Había una cuestión que sí estaba clara y que se dijo desde el principio, que era el objetivo prioritario, el primero,
era la reconstrucción de las viviendas, ¿no? De las primeras viviendas. Y ahí es donde estamos, ahora mismo en esos 840 aproximadamente expedientes de primera vivienda. Una vez se concluya el pago de todo esto, analizaremos el resto, es decir, empezaremos a ver la parte de las fincas, la parte de otras instalaciones, incluso desde el punto de vista económico, que pueden ser apartamentos, usos turísticos, que también reactivarían la economía, pero bueno, tendremos que ir, como dijimos, a 4 años, no podemos hacerlo, si tuviésemos todo el dinero en un ejercicio, pues podríamos afrontarlo todo en un ejercicio, pero bueno, estos son negociaciones presupuestarias que nos llevan que sí se puede hacer en los 4 años que dura un mandato, una legislatura, pero afrontarlo en un solo ejercicio pues no se puede, ¿no? Hemos tenido que montar un equipo para todas estas valoraciones y decir que esto empezamos a trabajar en enero. Ya digo que a veces dicen, no, un año después, hombre, yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. Nosotros trabajamos la parte de los decretos fundamentalmente y la negociación económica en el último cuatrimestre del 23, pero los recursos económicos, ya digo, los 100 millones del Estado se ingresan en los primeros días de enero y los 50 de la comunidad autónoma son del presupuesto 24, con lo cual no están disponibles hasta enero. Y a partir de enero es cuando podemos empezar a comprometer gastos, porque hasta ahí no teníamos recursos. Lo que hicimos es preparar todo lo anterior, tener los decretos, tener claro qué es lo que queríamos hacer, todas estas cosas que acabamos de contar, de cómo valorar. Hicimos un análisis de toda esa situación, trabajando con los técnicos, y bueno, al final empezamos en enero a velocidad de crucero, y en 6 meses pues hemos podido estar donde estamos, ¿no? Que nos gustaría que fuese antes. Sí, no, como siempre, los tiempos siempre son largos, ¿no? Y sobre todo con la administración. Yo siempre digo que la administración no es garantista, pero no es eficiente. Viceconsejero, por otro lado, leía también que el Estado supuestamente ha visto visos de inconstitucionalidad tanto en el decreto de vivienda como en el decreto agrario. Concretamente, estamos hablando de que el Ministerio de Política Territorial cuestiona 5 artículos y 2 disposiciones adicionales del decreto en materia de vivienda y 4 artículos y una disposición adicional del relativo del ámbito agrario. Yo le pregunto si estos conflictos, si estos temas de inconstitucionalidad se han podido ya resolver. Bueno, ya se logró una comisión bilateral que es técnica, que esto, primero hay que decir que esto es habitual. Yo pongo el ejemplo de la ley del suelo, la ley de las Islas Verdes, que en su momento también sucede cuando se crean normas, pues el Estado las analiza técnicamente y normalmente, o la gran mayoría de veces, se explica los porqués y se entienden, y al final se llegan a acuerdos, ¿no? Desde el punto de vista de técnico de una administración y otra. Y eso suele ser lo habitual. Se ha trabajado en esto, ya hubo una primera reunión técnica, se avanzó en gran parte de los asuntos, y ahora se han emplazado para otra reunión para poder seguir avanzando, ¿no? Esto no tiene por qué perjudicar. Primero, estamos hablando no del decreto que regula las casas, es decir, no del 923, sino estamos hablando del decreto 2-2024 y 3-2024. El 2-2024 es un decreto que no afecta a ningún ámbito personal, porque todo lo que hace ese decreto es habilitar suelo público, que es de los ayuntamientos y que lo ha puesto a disposición de la comunidad autónoma para que se construya vivienda pública. Esto no es una acción directa solo y específica para afectados del volcán, sino lo que pretende es, dado el problema habitacional que hay en la isla, que hubiese más rapidez en poder tener vivienda pública. Entonces entendemos que no hay ningún problema con estos decretos. Ya les digo, son suelos públicos, no hay... y luego el decreto 3-2024 es el que afecta a la reconstrucción de las fincas, ¿no? Que tiene la misma filosofía exactamente igual que el 9-23, que el territorial, es decir, no son diferentes. Es verdad que nosotros cuando llegamos al gobierno cambiamos totalmente la filosofía de lo que existía. Se pretendían hacer reparcelaciones, es decir, que la administración hiciera las calles, expropiase, es decir, procesos de reparcelación, procesos urbanísticos totalmente legítimos y posiblemente ideales,
pero desde nuestro punto de vista no tenían en cuenta el componente del tiempo, ¿no? Y lo que no podemos es esperar. Sabemos cómo son los procesos de planeamiento, ¿no? Un plan general tarda 10, 12, 15 años, ¿no? Cuando hay que hacer expropiaciones y hay que hacer reparcelaciones, se tardan muchos años en llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque la administración tiene que expropiar, porque los propietarios pueden que estén de acuerdo sí o no, si no están de acuerdo se pueden ir a la vía judicial, posiblemente la vía judicial para ese proceso administrativo, y todo eso al final lo que supone son años de espera, ¿no? Entonces entendíamos que ese modelo para esta emergencia no era el adecuado y por eso cambiamos totalmente el modelo, ¿no? Viceconsejero, pues le agradecemos muchísimo este ratito que nos ha concedido y por supuesto estaremos muy pendientes de la recuperación tanto económica como social de la isla de La Palma. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.